procesos naturales del suelo, de la formación del suelo, humidificación es la formación del humus, mineralización es cuando el agua disuelve los minerales de la roca y se los aporta al suelo, descomposición es cuando la roca se rompe, y recirculación de compuestos es esto que decíamos, el agua o a través de las raíces de las plantas. Las raíces de las plantas, la lombriz, las hormigas. Bueno, ahí está descrito cada uno, la humidificación, mineralización, descomposición, bueno, y esto que decía acá, recirculación de compuestos está descrito como inmovilización. ¿Sí? Es cuando un compuesto inorgánico se lo convierte en un orgánico y queda atrapado en la planta, como pasaba con el nitrógeno. Por ejemplo, el amoníaco, hay bacterias que los desarmonifican y lo transforman en nitratos, y los nitratos son incorporados a las raíces de las plantas y quedan ahí. Y ese suelo, digamos, no es que pierde nitrógeno, sino que el nitrógeno como contaminante es sacado del suelo y es atrapado por la planta. Lo que les decía de la soja, cuando hay plomo en el suelo o arsénico, la soja lo absorbe y lo deja inmovilizado. Entonces vos podés no vine a decir descontaminar, podés mitigar la contaminación de ese suelo sembrando plantas que sean absorbentes de ese contaminante y después las sacas. Después van y las arrancan y las llevan y las incineran, las tiran en otro lado. Se dan los chanchos porque hay plantas que biológicamente. Sí, para el suelo y para el agua hay un montón de plantas acuáticas que absorben contaminantes. como la planta esa del palito. Sí, porque las utilizan para sus procesos de crecimiento. Lo que pasa es que esa planta, por ejemplo, si es una planta de papa, la papa después te queda, por ejemplo, con plomo. No se puede ni siquiera producir como papa. De hecho, la soja que se utiliza para remediar los suelos, ahora, hoy en día, es un tipo de soja especial que no es apta para el consumo. No genera brotes para vender y los granos que genera tampoco son comestibles. No es que pero hace público todos los planes. Hace público todos los planes. No, es que no se. Sí. Vamos a buscar. No. Capacidad del suelo. ¿Sí? La capacidad del suelo se puede medir como la velocidad que tiene el suelo para descomponer sustancias contaminantes e incorporarlas como nutrientes, ¿sí? O la capacidad para absorber agua, o la capacidad para retener agua, para retener oxígeno. Bueno, se puede medir de diferentes formas. ¿Eso es lo que dice, pero hace referencia a lo que dice catalítica? Sí. Catalizador. Exactamente, que interviene en las reacciones químicas. Acá dice, los productos químicos que llegan al suelo pueden ser transformados por descomposición fotoquímica. ¿Qué es descomposición fotoquímica? Descomposición a través de la luz. O sea, eso tiene que ocurrir en la superficie. ¿Qué es lo que le pasa a las hojas secas, las ramas, los animales muertos? Después se transfieren por difusión, ya sea a la atmósfera, porque se producen gases como el metano y el amoníaco, ¿sí? O por lixiviado o lavado. ¿Saben qué es el lixiviado? No. El líquido que se junta abajo de la bolsa de basura. En tu casa, ¿viste? Todo eso se llama lixiviado. El lixiviado es la parte líquida que se arrastra en el suelo, lo arrastra el agua. Como si fuera una especie de cantación líquida. ¿Y qué son las capas freáticas? La capa subterránea, la napa. La napa de agua. Llega ahí. Entonces, si vos lo que tenés en el suelo, el producto químico, es un contaminante, o se transfiere al aire porque volatiliza, o es llevado a las napas freáticas como los agroquímicos y los productos provenientes de los detergentes. Bueno, los aceites, por ejemplo, que no se descomponen en el suelo, el agua los arrastra y los lleva a la napa. Pueden ser trasladados como sólido por el suelo o el agua, lo que les decía recién. Si vos tirás un fertilizante en un suelo compacto, cuando llueve, el agua te lo lleva hacia el cuerpo de agua más próximo, que suele ser un río o un lago. Y lo otro es disueltos, absorbidos, degradados o absorbidos por microorganismos y plantas.
Hay dos palabritas que parecen iguales pero son distintas: adsorción y absorción. La absorción es, por ejemplo, cuando vos con una servilleta de papel absorbes el agua que hay en una superficie. Y la absorción la suelen realizar organismos vivos, pero también componentes no vivos. Es cuando claro, lo incorpora, es como si lo pegue, como si yo lo pegara. En vez de usar una servilleta de papel para limpiar el agua, vos usas una bolsa de nylon y haces así y recoges el agua, pero el agua se queda en la superficie de la bolsa y no pasa a formar parte de. ¿Está? Bueno, esa es la diferencia entre la absorción y la absorción. Bueno, la disolución y la degradación por microorganismos o plantas, es lo que les decía de las hojas con el plomo. Hay un montón de bacterias que son capaces de disolver o degradar los nitratos y los fosfatos que provienen de los detergentes. Hay otras bacterias que degradan los hidrocarburos. Por ejemplo, si vos tenés un derrame de aceite, se siembran esas bacterias que son capaces de degradar hidrocarburos y se las deja actuando ahí y lo degradan. Y esas bacterias crecen. La colonia de bacterias crece de manera exponencial, pero te degrada el aceite. Y después, bueno, vos fomentás en el suelo las condiciones para que esas bacterias se mueran y ya desapareció el hidrocarburo. Pasa que eso lleva mucho tiempo, requiere de muchos estudios científicos, requiere de ciertas condiciones. En Argentina, bueno, en los países subdesarrollados es más fácil venir con una pala mecánica, arrancar el pedazo de suelo que estaba contaminado por el derrame. Por ejemplo, vos tenés un obrador en el que tenés la máquina de asfalto, los camiones, la pala mecánica, lo que sea. Vos vas a tener un surtidor de combustible, sí, porque no te vas a ir con la pala cada vez que necesites cargarle gasoil hasta la estación. Se te produce un derrame de gasoil y vos podés buscar a través dentro de la comunidad científica o de lo que sea, bacterias que degraden el gasoil, que lo transformen en otro compuesto, no importa, pero que te remedien ese accidente que tuviste en el suelo. Eso lleva un montón de tiempo, o sea, que actúen las bacterias lleva mucho tiempo, años, te diría. Entonces, si vos tenés que devolver ese terreno, o lo tenés que usar para otras cosas, ese terreno, vos no lo podés tener años con unos bichitos comiéndose el gasoil, que vos vas a decir, no me interesa que los bichitos estos se coman. Ven con una pala mecánica y un camión, levantás la tierra, la tirás arriba del camión, y el camión se lo lleva a una planta de tratamiento de residuos peligrosos. En teoría se lo tiene que llevar ahí. Si nadie se dio cuenta de ese derrame, vos lo que podés hacer es cavar, sacar todo ese gasoil que se cayó, se lo tirás al camión y con ese camión te vas a algún campo o a algún lado de alguien conocido o no, cavas un pozo, tirás esa tierra, tapas, nos vimos. Viste que pasan a veces que te tiran los árboles para quemarlos, le tiran nafta o cosas, hace vos te piensas con eso. Sí. Y después no te crece ni vos, está bueno que hay un árbol que está enfrente de casa que le han hartado y sí, crecen, pero bueno. Es que sí te crecen, pero el tema es que la contaminación que tiene el suelo no permite el desarrollo de ciertos organismos vivos y hasta te diría incluso si vos plantas, no sé, tomate, porque en algún futuro alguien lo va a usar para algo ese suelo. Sí. El tomate te sale contaminado y esa contaminación se la va a comer alguien y le va a causar algún problema a la salud de esa persona. Por ejemplo, ¿qué superficie en metros cuadrados puede llegar a ocupar eso? No sé, depende del derrame y depende de la profundidad, la permeabilidad del suelo, la temperatura, los componentes químicos que tenga el suelo. Por ahí el suelo tiene, no sé, una sustancia química que te potencia ese contaminante y te genera, no sé, gases extremadamente tóxicos. Y vos no lo sabes y como no te querés hacer cargo, haces eso. Yo he hecho varios trabajos en obradores, por eso les digo. ¿Obradores? Obradores donde se instalan todos los equipos para construir rutas, ponele. Y he hecho muestras de suelo, he tomado muestras de suelo donde estaban los surtidores, donde se guardaban las máquinas, donde todo. Y nada, y vos analizás, nosotros analizamos hidrocarburos, plomo y no me acuerdo de otra cosa más en las muestras de suelo. Y cuando yo iba,
la misma gente me decía, no, acá no tomé la muestra, tomala allá. Y allá en el comedor de los operarios, ¿entendés? Ya lo habían desmantelado todo. Y bueno, entraba y veías en el terreno donde estaba el obrador y había unos manchones de aceite tirados en el suelo. Allá le dieron. Y ahí, bueno, con un equipo tomábamos muestras de suelo a profundidad y veíamos la altura a la que se había derramado. Entonces ahí como que vos a ellos le decías, no sé, el aceite que se te derrama está a 40 centímetros del suelo. Si está a 40 centímetros del suelo, vos podés sacar ese suelo. Ahora, si ya bajó a 2 metros del suelo, imagínate que tenés que cavar 2 metros este espacio. ¿A dónde metes todo ese mierda? Entonces, bueno, la otra forma es apenas se te cayó Le va a levantar. No, le prende fuego. Que es lo que a algunos hace que, no digo que sea la forma correcta, sino es la forma de esconderlo. Se derramó el gasoil, corramos todas las máquinas, saquemos el surtidor, todo. ¿Y eso, por ejemplo, puede quedar en el tiempo para que vos lo puedas prender fuego Sí. después? No, en el tiempo no, porque penetra. Eso tiene que ser en el instante. Claro, se hace cuando esté calor el coso, ahora se te da ahorita. Es como un derrame de petróleo. Claro. Los derrames de petróleo en el mar, las empresas petroleras, para no hacerse cargo, sacan el barco de ahí y lo prenden fuego. Claro. Y el petróleo Se prendido fuego volatiliza. queda días y días y días hasta que se terminó de quemar. Claro. Generando un montón de contaminantes que provienen de la quema del petróleo. Pero si nadie se dio cuenta y accidentalmente se prende fuego, vos ya te libraste del problema. Es lo mismo de los campos. Si vos tenés uno y accidentalmente se prende fuego, ya deja de ser tu problema, y tu problema ahora es el campo quemado, que vos lo trabajarás después. Profe, ¿por qué tan... No, pero una grande porque se le va de la. Sí. Bueno. La definición de contaminación ya la vimos un montón de veces, no la vamos a volver a leer. Contaminación de los suelos, ¿sí? Y acá, por medio de exceso de fertilizantes, productos químicos, plaguicidas, disminuyen la calidad del suelo y eso provoca erosión de lo que decíamos recién, por el agua y el viento, déficit de humedad o exceso de humedad, y disminución de los nutrientes para las plantas. Es lo que decimos. Importante lo que está abajo, la contaminación del suelo también conduce a contaminación del agua y del aire. La del aire por volatilización y la del agua por arrastre de los contaminantes, ya sea a los ríos y lagos o a las napas. Efectos. ¿Sí? Disminución de la producción agrícola y escasez de alimentos, lo que les decía recién con el choque. Los fertilizantes químicos degradan el suelo y su uso excesivo, y cada vez necesitas usar más porque el suelo cada vez tiene menos nutrientes. Bueno. Y características de los suelos respecto a la contaminación que pueden recibir. Esto creo que lo vimos en agua, no me acuerdo. Susceptibilidad, carga crítica y biodisponibilidad. La susceptibilidad, ¿sí? Una persona susceptible es una persona que puede recibir cierta carga emocional hasta que explota. Bueno, el suelo es lo mismo. El grado de sensibilidad que tiene el suelo determinado contaminante. Hay suelos que se la bancan, generalmente los suelos fértiles se la bancan mucho más con frente a los contaminantes que los suelos que no lo son. Entonces el efecto, ¿sí? Por ejemplo, un suelo en el que se produce una contaminación por plomo, si el suelo tiene una buena carga de nutrientes, fertilidad, buena proporción de flora y fauna y demás, capaz que a ese contaminante lo rechaza y lo elimina, no voy a decir instantáneamente, pero en el corto plazo. En cambio, un suelo que tiene menos materia orgánica, menos fauna, menos plantas y demás, el contaminante va a permanecer mucho más en ese suelo. ¿Sí? Y que permanezca mucho más implica que se pueda ir a las napas o que pueda volatilizar o que se pueda ir a los ríos. La carga crítica es la cantidad máxima de una sustancia, ya sea contaminante o no, que el suelo puede recibir sin que tenga efectos nocivos. Está asociado a la susceptibilidad. O sea, un suelo fértil quizás que pueda ser capaz de
recibir, vamos a decir hasta medio kilo de plomo en un evento y de degradarlo y eliminarlo y que el suelo no le pase nada. Y un suelo un suelo pobre, capaz que tenga la capacidad de recibir hasta 50 gramos de plomo. Entonces, de acuerdo a eso, es la cantidad de... Esto se utiliza mucho para el uso de fertilizantes o el uso de plaguicidas o de agroquímicos. En este suelo este suelo tiene la capacidad de recibir hasta cierta concentración de este producto químico sin que se empiecen a notar los efectos nocivos. Entonces vos le tenés que echar menos de eso. Lo que pasa es que cuando el suelo vos lo destruís, con menos de eso, a la plaga, por ejemplo, no le haces nada. O con menos fertilizante, que esa carga crítica, la planta no te crece. Entonces vos tenés que echar más. Y eso, aunque ustedes no lo creen, aunque por ahí no lo sepan, es un delito. Superar estas cosas. No sé si, no debe estar escrito ni en el Código Penal, ni en la Constitución, ni nada, pero dentro de lo que es el Consejo de Agronomía o la Asociación de Agronomía, está considerado una falta. Y después la biodisponibilidad no hace referencia al suelo, sino hace referencia al contaminante. Es la capacidad del contaminante para ser absorbido por los seres vivos, ¿sí? Y la movilidad es la capacidad para extenderse a lo largo del suelo. Entonces, un contaminante que tiene mucha biodisponibilidad, si yo lo tiro al suelo, ese contaminante va a aparecer en la planta, quizá aparezca en el fruto de la planta y quizá aparezca en la carne de la vaca que se comió ese fruto. Imagínense. La caen. Eso es biodisponibilidad. El mercurio, por ejemplo, en el agua, Con los peces, sí. lo incorporan las algas, pero primero lo incorporan las bacterias. Las bacterias, que son simbióticas con las algas, se lo transfieren a las algas. Aparecen las hojas de las algas. Una mojarrita se come la hoja de la alga, es incorporado a la mojarrita y después viene una trucha, se come la mojarrita y es incorporado a la trucha y te lo servís vos en el filet de trucha que no sé, vas y comes en un restaurante. Y eso se incorpora a tu hígado. Y a lo largo del tiempo, por ejemplo, una persona que vive cerca de un puerto y se alimente frecuentemente con pescado, a lo largo del tiempo, o en hígado, o en riñón, o en algún órgano, empieza a tener problemas por contaminación con mercurio. Y eso la persona se da cuenta cuando empieza a tener los problemas fisiológicos de salud y va al médico, y el médico mira así y dice, che, estos son síntomas de contaminación por mercurio, ¿por qué? Y empezar a unir cabo y terminar en el lago donde pesca. Bueno, un poquito más de la biodisponibilidad y de la movilidad, que son dos características de los contaminantes muy importantes. Acuérdense, las dos primeras son con respecto al suelo y las otras dos, hay movilidad, no está en negrita, pero también es otra, son las dos con respecto al contaminante. Persistencia también es otra característica importante. Hay contaminantes, no sé, como algunos hidrocarburos, la nafta, por ejemplo, cae al suelo y al poco tiempo se evapora y se fue, entonces no es persistente. En cambio hay otros contaminantes que reaccionan con alguna molécula del suelo y quedan metidos ahí, no los puedes sacar más del suelo, y el alquitrán de la colita de cigarrillo. 400 años de degradación. Entonces, ese contaminante es persistente, es biodisponible, pero tiene poca movilidad. Entonces, si vos sabes que la contaminación está ahí, vas a actuar ahí. En cambio, no sé, el mercurio no es tan persistente, pero sí es altamente móvil. Entonces, se te provoca un derrame de mercurio acá, y a los pocos días ya lo tenés extendido a muy grandes superficies, entonces es más difícil de remediar ese suelo. Del suelo son las más importantes, sobre todo la minería, y después siguen las otras. Falta producción agropecuaria o el uso de fertilizantes.
fertilizantes, agroquímicos y demás, no está escrito ahí. Ahí está, nos faltaba. Los agrícolas y la fuente de contaminación urbana, que son coinciden con las que vimos del agua. De las aguas negras, los detergentes, residuos los sólidos urbanos, sólidos y los COP. residuos fácticos. Por ejemplo, acá en el norte, Principales contaminantes: mercurio, aluminio, plomo, que están casi en orden. Bueno, el cianuro en realidad es más peligroso de ahí, pero para que haya una contaminación por cianuro, ¿qué actividad utiliza cianuro? ¿Qué actividad? el tema de las minas. Calculo que a partir del año que viene va a explotar Argentina en cianuro, porque se están vendiendo toda la explotación minera, se está vendiendo a empresas extranjeras, y por ejemplo para extraer el litio se utiliza Necesitas cianuro para Vos agarrás extraer la piedra las piletones. de la mina, la metes en un piletón Pileto de cianuro, gigante, sí. el cianuro disuelve todo menos el litio. Entonces, hay otros procesos para extraer el litio menos invasivos. con menos impacto ambiental negativo, Son más pero rápidos. ese es el más rápido. Claro. Vos metés la piedra gigante así, la dejás unos días y lo único que queda en la profundidad es litio, el resto se disuelve todo. Pero el cianuro es absorbido por la tierra. No, el cianuro lo ponen en piletones. Está bien, pero esos Ahora, piletones cuando se están- terminó la extracción de litio, esos piletones que los deberían juntar, extraer y llevárselos, la mayoría de las veces o se rompió el piletón y se produjo una fuga. Claro. ¿Qué es lo que pasó en Chile? Va con la empresa Barrick-Gold. Exactamente. Barrick-Gold es una de las mineras más grandes a nivel mundial, y entre San Juan y Chile había una explotación de litio y se rompió uno de los piletones por voladuras que estaban haciendo cerca de los piletones. Entonces, la voladura, movimiento de suelo, se rajó el piletón y el piletón filtró todo el cianuro. Vinieron, en teoría, cayeron un día los operarios de Barrick-Gold y se encontraron con el piletón vacío. Piletón de miles de litros de cianuro. Que todo eso bajó por la montaña hacia el río que está cerca de un pueblo. De un pueblo. Y al pueblo lo tuvieron que evacuar Sí, pegaron todo. porque no podían usar el agua. No. ¿Sí? Y acá, bueno, estas tablitas no las tienen que estudiar simplemente para que vean, y a ver, sacar un poco la vista. Bien, en la primera columna, las fuentes de contaminación. ¿Sí? Ahí dice desechos domésticos, baterías, anticongelantes de radiadores, transformadores eléctricos, solventes comerciales, industria química. Bueno, el contaminante, mercurio, cromo, PVC, arsénico, cadmio. ¿Por dónde escapa? Se repite de vuelta el mercurio, el plomo, el selenio, efectos en la salud a las personas. Todos son los contaminantes, este es un poco más tranquilo cuadro, y los efectos en las plantas. ¿Sí? Que esos efectos en las plantas después se traducen a efectos en las personas. Claro. Bueno, ¿qué es lo que causa? Vos podés darte cuenta a través de un estudio de las plantas sin esperar a que, no sé, te caiga la persona con un problema, con un cáncer de hígado, con un problema renal. Sin esperar a eso vos podés identificar, ¿sí?, que si una planta, por ejemplo, tiene problemas de crecimiento, de desarrollo de la hoja, desarrollo de las flores o algo así, vos podés identificar esos síntomas asociárselos a un contaminante. Y si los ves, haces un estudio del suelo, verificás la presencia de contaminante y le pedís a la población que se vaya. No que se vaya, pero dependiendo del tipo de contaminante, podés. Si es cianuro, le tenés que pedir que se vaya. Si es mercurio, también. De lixiviado, ¿ves? Viene el contaminante, cae ahí, pasa a la tierra y acá estarían las napas. Las napas. Acaba el agua. Y finalmente las últimas imágenes son de los métodos que se utilizan para rehabilitar suelos. Ventilación, cuando los contaminantes son volátiles. Esto, cuando ustedes lo estudien, vayan pensándolo por qué se utiliza y para qué. Ventilación, entierran unos caños en el suelo, con todos huequitos, como están ahí en el dibujito, y o a través de
extractores o a veces los dejan de manera natural. Los contaminantes que son volátiles, como se evaporan, fíjate, si un contaminante está bajo tierra y se transforma en gaseoso, no tiene cómo salir, entonces va a quedar ahí con los componentes gaseosos del suelo. Cuando ese contaminante se mete con la humedad del suelo, con la lluvia o algo, puede, a través del lixiviado, llegar a las napas. Cuando se detecta la presencia de ese tipo de contaminantes que volatilizan, lo que se hace es enterrar caños en todo el suelo, de diferentes profundidades, y van saliendo. Sí. Lo que buenísimo. lo que está representado ahí es que a través de extractores se los saca y se los captura, no es que se los libera al aire, porque vos estás sacando la contaminación del suelo y la estás llevando. Exacto. Después tenemos bombeos de agua subterránea. ¿Sí? Cuando los contaminantes son solubles en agua, lo que vos podés hacer es evitar que lleguen a las napas, sacándolos con el agua de las napas. Entonces, se utilizan unos huecos que se llaman freatímetros, que son huecos que con la profundidad para llegar a las napas freáticas. ¿Sí? Se pasa por ahí un caño y se bombea agua que atraviese todo el suelo y que salga a la superficie. Entonces el contaminante se disuelve en el agua que en vez de lixiviar, sube. Lo hace subir y lo saca. Y después en la superficie le hacemos otro tratamiento. Es una destrucción térmica que fíjense que dice se utiliza para hidrocarburos, solventes clorados, cianuros y demás. Se lo calienta el suelo. Electrodos, se hace circular corriente eléctrica. Se levanta la temperatura del suelo y ahí, por ejemplo, si el cianuro, no sé el número exacto, pero por ejemplo, volatiliza se destruye térmicamente la molécula de cianuro a los 25 grados, entonces vos lo que podés hacer es calentar esa masa de suelo a 25, vas a destruir todo. Sí. Claro, pero destruir el contaminante. Después el suelo se enfría, incorpora agua, crecen plantas, aparecen animales y se recupera solo. Pero que es lo que les decía recién, para la mecánica se saca y se lleva a una planta de tratamiento de residuos peligrosos. Suelo, ¿sí? Agua con algún aditivo que degrade químicamente el contaminante, entonces se inunda el suelo con agua, con ese aditivo. Por ejemplo, no sé si hay algún ejemplo ahí, en el suelo se los llena de agua y después se utilizan plantas para remoción. Depuración química es muy parecido a lo de recién. Si vos tenés por ejemplo, algún contaminante que es ácido, lo podés neutralizar con una base o al revés. Si tenés algún contaminante que sea fácil de oxidar, lo podés tratar químicamente. La rehabilitación electroquímica es muy parecida a la térmica, solamente que hace circular corriente eléctrica a muy bajo voltaje, ¿no?, por el suelo, y si los contaminantes son iónicos, los cationes se van a pegar al ánodo y los aniones se van a pegar al cátodo y después lo sacas y eso lo llevas a la planta. Lo que tiene que ver con rehabilitación biológica propia de los componentes del suelo, la biodegradación, biorestauración y bioremoción. ¿Qué significa eso? Bueno, la primera biodegradación es cuando las plantas o bacterias convierten los contaminantes en dióxido de carbono, en sales minerales y en agua por oxidación o por alguna reacción química. La biorestauración es una vez que vos aplicaste cualquiera de las técnicas anteriores, cuando el suelo ya está libre del contaminante, hay ciertas plantas que lo realizan mucho más rápido que otras. Entonces, primero se procede a la plantación de estas plantas, y una vez que estas plantas permitieron que el suelo incorpore nutrientes y demás, se sacan estas plantas y se dejan crecer las que corresponden en ese lugar. El ejemplo que les decía recién de la soja o estacas que interesan, plantamos una plantita, fíjense esa planta. No es que sea así mágica, pero puede incorporar cadmio, mercurio, zinc, arsénico, plomo, titanio, alguno de esos metales o todos capaz. Y fíjense que tiene
Bueno, las plantas tuberculosas, algunas, tienen mayor capacidad de Absorción. absorber contaminantes. Entonces, lo absorben todo y esta planta después hay que sacarla y hay que destruirla.